Bueno, hola, buenas tardes acá desde Buenos Aires, siendo las casi 6 de la tarde. En Barcelona son como las 10, 11 11 de la noche, 10, ¿no? Así que hablando, comunicamos Barcelona, Buenos Aires, Barcelona. Mirá lo que es la tecnología. Bueno, vamos a hablar con mi amigo Antonio Domínguez, colaborador de mi programa. Siempre nos mienten, siempre hemos tenido mucha afinidad, así que, bueno, Antonio Domínguez para mí es historiador, filósofo, empresario, un pensador, si bien a veces, muchas veces no coincidimos en algunas cosas, sí tenemos la mente abierta para entendernos, así que, hola Antonio, como siempre, gracias por encontrarnos, acá hace un montón que no nos vemos antes de la pandemia, así que mira, qué alegría, una alegría estar con vos, ¿cómo te va? Muchas gracias, muchas gracias. Igual para mí. La verdad es un placer, Luis, ya lo sabes. Bien, bien. Bueno, como siempre nos van a tocar estos temas que la gente no habla, no conoce, estas desmentidas de la historia, ¿no? De los Ujú. libertadores del siglo, de los libertadores y los generales de la OTAN del siglo XVIII y XIX. Sí, San, correcto, sí. San, Correcto. San Martín y Bolívar por empezar, pero podríamos llegar también hasta Washington, ¿no? Justo qué proceso de liberación que hubo en el mundo. Es decir, se cambiaron las coronas por países. Pero bueno, esos juegos que hace el poder. Así Correcto, que, sí, así fue. háblame un poquito, vamos a hablar de San Martín. Otro día hablamos de Washington, San Martín y Bolívar. Bueno, hay que Porque por tratar siempre empezar, de contextualizar. por eso, por empezar, como yo siempre digo, ¿viste? Cuando yo me puse a pensar una vez, digo, pero como San Martín nació en Yapeyú, en las misiones jesuitas, no nos olvidemos de los chicos jesuitas. No nos olvidemos que Ujú. son los que manejan todo el servicio secreto, los jesuitas. Bueno, nace ahí, Ujú. jura por los Borbones, porque no era Argentina, jura por la corona. Y de repente lucha contra la corona. A ver, por lo menos hay como que digamos, no sé si una traición o lo que sea, pero algo suena raro, ¿no? Y ahí uno se puso a investigar, a ver qué dicen de otros Sí, lados. sí. Sí, sí, sí. Bueno, el poder siempre necesitó para sostenerse construir su propio relato, ¿no? Entonces nos tenemos que situar en el siglo XVIII y también entrando en el siglo XIX, de qué se estaba tratando el tema a nivel geopolítico, a nivel global. Estaba en plena efervescencia el surgir masónico que estuvo detrás de la independencia, como citaba, de Estados Unidos, de George Washington, ¿no? Estuvo detrás de la Revolución Francesa y, por supuesto, después estuvo detrás de las independencias latinoamericanas. Hay un personaje crítico, que justamente participó de todos estos grandes movimientos históricos de la humanidad que acabamos de mencionar y que fue Francisco de Miranda. Francisco de Exacto, Miranda. exacto. Francisco de Miranda increíblemente estuvo en la Revolución de Estados Unidos, donde se corona George Washington. Increíblemente también estuvo en la Revolución Francesa y no por nada crea a fines del siglo XVIII en Londres la Logia de los Caballeros Racionales. ¿Por qué le puso el término racionales? Porque era en oposición a la supuesta fe y mística de la Iglesia Católica. Francisco Miranda fue perseguido por la Inquisición, por la Iglesia Católica, fue perseguido justamente por revolucionario de statu quo. Sabemos que la institución romana fue muy afín a las monarquías, incluso llegó a pegar el poder terrenal de los monarcas con la autoridad divina, ¿no? De bajar de el poder divino, ¿no? Que le daba entonces una legalidad religiosa al poder terrenal. Y cuando se empezó a desafiar toda esa cuestión, que tiene que ver con la expulsión de los jesuitas de América Latina, es donde justamente empieza el cisma. El cisma.
era necesario desterrar el poder evangelizador de los jesuitas en América Latina para poder penetrar con las nuevas ideas supuestamente libertarias. En realidad fue cambiar de un poder por otro. Cuando Napoleón toma conciencia de que la propuesta de libre cambio británica, después de que habían empezado con la revolución industrial, le estaba perjudicando la economía francesa, porque el valor, el trabajo, la plusvalía, como diría después Marx, se la estaba quedando Inglaterra. Y eso ocasiona que justamente Napoleón se rebele y declare la guerra a Inglaterra. Simultáneamente, mientras Napoleón se expandía y lo desafiaba, Inglaterra, que siempre tuvo veleidades imperiales y siempre había estado enfrentada con España, hacía su propio juego, que fue, por ejemplo, invadir el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque sabía que acá había riqueza y todavía estaba la famosa leyenda del Dorado y todavía era importante aprovisionarse de materias primas remontando el Paraná. Bueno, para poder hacer todo eso, hacía falta tener presencia territorial. Sir William Beresford, que es el comandante, como sabemos, inglés, que invade Buenos Aires por primera vez en 1806, se lleva un tesoro en oro adinerado de Buenos Aires, que está estimado en las 30 toneladas de oro adinerado, 30 toneladas de oro adinerado de 1806. Por supuesto, después, cuando Napoleón invade España, Inglaterra, que había colocado en el poder a los Borbones, hace una alianza con España, se enfrentan a Napoleón, es donde se considera en el Río de la Plata que no había defensa de parte del rey de España, porque estaba en jaque, estaba en guerra y había sido invadida la península, y es donde Inglaterra aprovecha una estrategia muy sutil por detrás de España, sin quedar en blanco, sin quedar en evidencia que eran nuevas invasiones, para poner en marcha el famoso Plan Maitland. El Plan Maitland finalmente se descubre y sale a la luz en Mira, 1980. perdóname. ¿Cómo Inglaterra pone a los Borbones y después le juega por atrás? Es típicamente inglés, es típicamente inglés. Y sigue, no termina ahí la cosa, sigue. También hace lo mismo con Brasil después. A Brasil lo Claro. invita al emperador a declarar la independencia porque primero jugaba para Portugal y por eso le dice a los Braganza que desplacen su monarquía a América Latina, a Brasil, y resulta que después, ya que se lo saca Portugal de encima y pasa a controlar él directamente el enorme territorio del Nuevo Mundo. Por eso viene la expansión brasileña que viene. Inmediatamente que en 1822 los invita a declararse independientes a Portugal, de Portugal como ya había hecho financiando las revoluciones acá con España, viene la guerra entre Argentina y Brasil, que es una mentira. En realidad Sí. fue una guerra de la City londinense. Mientras que la banca Baring Brothers financiaba al gobierno de Rivadavia, García y demás en Argentina, los Rothschild eran lo que financiaba a don Pedro I, el emperador del nuevo país de la República de Brasil. Lo Claro, financiaban con soldados, sí. Como digo siempre, los que con ganan la soldados, con guerra, barcos. los que ganan la guerra son los que venden las balas. Bueno, más o menos lo mismo que está haciendo ahora de nuevo la OTAN en Ucrania, ¿no? No hay nada nuevo, que por algo son anglosajones, ¿no?, los que toman la decisión. La cuestión es que en ese interreño, Inglaterra no había podido consolidarse en el Río de la Plata, había sido rechazado 2 veces consecutivas, 2 años seguidos, y tenía mucho interés en que esto fuera de su propiedad y pudiera operar acá. Por lo tanto, primero son los autores intelectuales de la supuesta Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810. La mitad de los que luego fueron designados en la primera junta eran todos agentes británicos, todos. Moreno era directamente el secretario de la Cámara de Comercio británica.
y fue colocado ahí como secretario y redactor por el propio presidente de la Cámara. El que lo coloca Mariano Moreno en la primera Junta de Gobierno es el presidente de la Cámara Británica Argentina, Argentina, en ese entonces la Cámara Británica de Río de la Plata. Bueno, había varios contrabandistas, varios que estaban a punto de ser nombrados en prisión, puestos en prisión por contrabando esa misma semana. Y el caso más emblemático es French y Beruti. French y Beruti eran dos matones que lo que hicieron con las cintas era identificar los que podían entrar al cabildo y los que no. Porque había que votar de determinada manera en ese cabildo, no se podía. Por eso el pueblo se puso afuera a gritar, queremos saber de qué se trata. Claro, porque no los habían dejado entrar. Entraron Claro, nada más que los que marcaron French y Beruti que podían entrar. era La lo que cosa fue decía tan de Walter. grotesca que estaban, claro, exactamente, lo que votaron. Lo que votaron era lo que habían dejado entrar al cabildo. La Revolución de Mayo en realidad fue la tercera invasión inglesa. Ahí participaron Larrea, Eh, Juana, Rodríguez Peña, Alberti, ahí Moreno, está. Sí, Belgrano. sí, Belgrano. Belgrano después se da cuenta que lo usan, claro, Belgrano se da cuenta que lo usan y después le va a España a pedir perdón al rey por haberse dejado usar, porque se dio cuenta que fue una operación británica, después se dio cuenta. Incluso cuando se encuentra con San Martín en la puesta de Yatasto, San Martín va con orden de detenerlo a Belgrano, a Manuel Belgrano. No lo detiene, pero bueno, las órdenes de San Martín han de detenerlo. Pero bueno, la cuestión es que estaba la flota británica anclada, las fragatas británicas, 4 fragatas británicas ancladas en el Río de la Plata, y si no declaraban la independencia de España, habían amenazado ahora no con invadirlo por tercera vez, como mencionabas vos, sino con bombardear Buenos Aires directamente. De hecho, fue bastante bajo presión, cosa que no dice la historia, pero termina el 25 de mayo de 1810 tomando el té los supuestos revolucionarios de la primera Junta de Gobierno con el almirante de la flota británica en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires y izando la bandera inglesa en lo que hoy es la Plaza de Mayo. Esa es la verdad. Ahora, mientras todo esto sucedía, Francisco de Miranda, que crea para el 1900, un poquito antes de 1900, la Logia de los Caballeros Racionales, empieza en función de ese plan Maitland, que se crea justamente en ese momento, a expandir sublogias en distintos lugares de Europa y después en América Latina. Una de esas sublogias es la Logia de Cádiz, creada por Bernardo Higgins. Tenía la función justamente de reclutar oficiales nacidos en Sudamérica para que la próxima jugada británica fuera hacer creer que eran luchas revolucionarias de patriotas sudamericanos en contra de España. Tienen órdenes de empezar a reclutar oficiales en ese sentido, y es ahí donde entra en escena nuevamente Sir William Beresford, que a raíz de la alianza entre España y Inglaterra, comanda las tropas aliadas en la batalla de Albuera en mayo de 1811 en Extremadura, España, contra Napoleón. Ahí es donde Sir William Beresford lo coopta a San Martín. San Martín, dado por su valor estratégico militar, es ascendido a teniente coronel en esa batalla, con el aumento de salario que correspondía al cargo de teniente coronel del ejército español, y sospechosamente y curiosamente, en ese mismo verano de 1811, renuncia al salario del ejército español, renuncia al cargo de teniente coronel del ejército español, renuncia al ejército español y lo embarcan para Londres a fin de septiembre de 1811. ¿Qué fue a hacer San Martín a Londres? Junto con Guido, Alvear, a entrevistarse con Francisco de Miranda, de la Logia Caballeros Racionales, y a recibir el plan Maitland. Esto Perón lo intuía y lo sabía porque era un geoestratega, era el mejor geoestratega del ejército argentino, había sido enviado a estudiar
a Europa todos los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y durante la propia Segunda Guerra Mundial, y en un reportaje que le hace Tomás Eloy Martínez en Puerta de Hierro, 1970, cuando Eloy Martínez le cita las revoluciones sudamericanas, Perón lo interrumpe y dice, no, no, vea, un momentito. Eso de las revoluciones sudamericanas hay que tomarlo con cuidado, con pinzas, porque en realidad las supuestas independencias latinoamericanas fueron el comienzo del imperio inglés. El imperio inglés se construyó sobre los cimientos y los despojos del imperio español. Y ahí claramente ya empezaron a quedar definidas las dos líneas. La línea de Mayo y la línea pro-inglesa, o colonialista, que nos atraviesan toda la historia argentina. Clarito se lo dice, está subido a internet para el que lo quiera ver, al principio es extenso reportaje, donde se recorre toda la vida de Perón, se lo dice clarito Perón a Tomás Eloy Martín. Y tenía razón.